y desde América Noticias. Y estábamos hablando con Marcelo Meis, que fue coordinador del Sistema Federal de Emergencias, que está aquí con nosotros, fue también legislador porteño. ¿En qué fallamos acá, no? ¿En qué fallaron las autoridades? ¿En qué falló el sistema? Bueno, primero que el sistema no está funcionando. Acá se había implementado a partir del año 99 el Sistema Federal de Emergencia, que surge como consecuencia de lo que fueron las inundaciones del Niño en el Chaco. El litoral, todo ese litoral. Exactamente, donde hubo un exceso de precipitaciones que excedió la mínima de los últimos 50 años y hubo un desastre en todo el Chaco. Y ahí la Argentina fue a pedir un crédito al BID de 2.800 millones de dólares aproximadamente para la reconstrucción de las escuelas, casas, puentes, todo, se había destrozado todo. Y la condición que tenía ese crédito es que el 10% de esos prácticamente 3.000 millones de pesos debían ser afectados a un programa que le permitiera a la Argentina anteponerse a todas estas catástrofes, que obviamente se puede hacer. Y ahí se armó el Sistema Federal de Emergencia. Lamentablemente ese programa, para lo cual se destinaron 30 millones de dólares, que no se pudieron gastar todos porque después Argentina entró en el default y se cayeron todos los créditos, pero el sistema estaba armado. No se había creado nada nuevo, simplemente había una coordinación general, un gabinete de emergencia que estaba presidido obviamente por el presidente de la Nación, pero fundamentalmente por el jefe de gabinete de ministros. ¿Y por qué el jefe de gabinete de ministros? Porque tiene dos tareas fundamentales. Una es la de coordinación. Él coordina todo el gabinete y coordina todas las áreas, y segundo, puede reasignar partidas presupuestarias. Y ahora, eso no se puede transmitir de gobierno a gobierno. Eso sí, precisamente. Llegó 2001, llegó 2002, llegó 2003. Precisamente lo que pasó fue que nosotros lo tomamos en el gobierno en el 2001, que ya venía implementándose. Esa política pasó fue que nosotros lo tomamos en el gobierno en el 2001, que ya venía implementándose. Esa política continuó en el tiempo, pero en el 2002 desapareció el Sistema Federal de Emergencia. Lo pasaron a Defensa Civil de la Nación, que no tiene nada que ver, que era además un organismo dentro. Estaba el Servicio Meteorológico, el Estado Mayor Conjunto, las Fuerzas de Seguridad, el INTA, el INA, digamos, había un montón de organismos que eran coordinados en el CIFEN y que obviamente iba a tener una oficina, que nosotros la teníamos provisoriamente en Jefatura de Gabinete de Ministros. Es decir, a ver si entendemos. En la época que estaban ustedes, frente a una catástrofe de esta naturaleza, inmediatamente el Estado Mayor Conjunto mandaba a las Fuerzas Armadas a asistir. No. La autoridad política era la que comandaba, no era la autoridad militar. Y nosotros le requeríamos, en base al informe que teníamos de todos los expertos, porque acá necesitas expertos de todas, necesitas ingenieros hidráulicos, necesitas climatólogos, necesitas mapistas de riesgo, necesitas un montón de personas que estaban permanentemente trabajando en un proyecto que era muy similar a lo que es FEMA de Estados Unidos, como atienden, digamos, se replicó de ahí. Hubo asistencia de FEMA en Argentina, hemos capacitado gente en Estados Unidos, hemos capacitado gente en Israel, hemos capacitado gente en Italia para las distintas aplicaciones. Y el sistema federal lo que tiene que hacer es no tomar todo como propio, sino fortalecer las áreas que intervienen en la emergencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque estas cosas que usted está contando, para algunos seguramente va a ser una novedad. Ahora estamos viendo que, por ejemplo, en torno del Arroyo del Gato, el más famoso en estos días, si se hicieron obras, si se anunciaron, si no se anunciaron, si se presentaron antes de estar terminadas. Si vamos tomando en cuenta esto, que tiene que ver con una política de Estado donde involucra a los intendentes de los lugares, a los gobernadores de las provincias, a la presidencia de la República en cada uno de los mandatos que vaya componiendo. Si hay planes que después fracasan, incluso hasta por la crisis del 2001, usted dijo hubo como 30 millones de dólares que no se terminaron de ejecutar, porque la imprevisión parece ahora que sí, la acción solidaria la vemos, pero falta esto de pensar de acá a 10 años, a 15 años, si va cambiando el clima en la Argentina o en esta región, qué va a pasar, y si vamos a volver a lamentar sobre obras que se dejaron de hacer. Yo creo que acá hay un problema más grave, que es la falta del Estado. Mientras no haya un Estado que planifique, mientras haya un Estado que gobierne en serio, pues acá siempre se habla quién puede gobernar. Y acá no se trata de administrar lo que hay. Gobernar es avanzar, gobernar es tener cada vez mejores servicios, gobernar es tener cada vez mejor educación, cada vez mejores rutas, cada vez mejores puentes, cada vez mejor salud, cada vez menos pobres. Eso es gobernar en serio y gobernar bien, sobre todo con crecimiento. Está bien, pero en ese momento, ¿qué obra pública inician ustedes? Porque está bien, gobernar bien, todo bárbaro, pero el tema de la obra pública, ¿qué es lo que significa una inundación? En ese momento, cuando la inundación ya estaba en la provincia de Buenos Aires, no había posibilidad de hacer ninguna obra. La obra era anterior, que era la obra de las encadenadas, donde Dualde salía y decía,
se acabaron para siempre las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Ahí se estaba trabajando precisamente para establecer las obras a hacer. En ese momento había que trabajar la contingencia, ¿no? Y tratar de ver cómo sacabas el agua. Y ahí lo que estaban estudiando eran todos los sectores que correspondían al gobierno nacional y al gobierno provincial para ver cuáles eran las obras que había que hacer para terminar con las inundaciones en esa área. ¿Y se hicieron después las obras? No, no se hizo más nada porque no se terminó el estudio. El problema de la inundación en la provincia de Buenos Aires en ese momento venía por el desborde de la laguna La Picasa en Santa Fe, venía de más arriba. Esto es más complejo. Cuando se inunda por ahí un área, no tiene que ver con esa área solamente, venía desde La Rioja, venía desde Córdoba, así que había que hacer obras coordinadas entre las provincias, y por eso es esencial la presencia del jefe de gabinete de ministros, que es quien coordina entre la nación, la provincia, los municipios y las distintas áreas de gobierno, para que esas obras sean coordinadas. ¿Qué le pasa a alguien que se le inunda el campo en Córdoba? Y se lo tira al de al lado. Y el de al lado se lo tira al de al lado y así va bajando el agua. Esto es lo que pasa en Buenos Aires, en la zona rural, creo que hicieron algunas obras hidráulicas para atemperar el tema de la inundación en los campos. Se han hecho algunas obras, lo que pasa es que esas obras tienen que estar coordinadas también con otras jurisdicciones. Pero las obras, ¿con qué fondos se tienen que hacer? ¿Fondos nacionales, fondos municipales? No, eso depende, digamos. Hay obras que son menores. El problema en la Ciudad de Buenos Aires. Macri dice, bueno, necesito avales para los créditos. Scioli se pelea con el gobierno nacional por lo mismo. Sí, yo creo que, a ver, me parece que lo que hay que sacar del debate argentino es la pelea permanente. Y hay que empezar a generar políticas públicas. Hay que pelearse por otras cosas y no hay que pelearse, el debate, digamos, se da por los fondos, no es que se da por... No, está bien, pero digo, está bien, no digo que no. Pero primero debatamos qué es lo que hay que hacer. Porque yo digo, la Ciudad de Buenos Aires se inunda. Se inunda solo porque no hacemos las obras del Medrano, las obras del Vega, o se inunda también porque hay obras que se hacen alrededor de la provincia de Buenos Aires que afectan el drenaje de la ciudad. O se inunda también porque hay un crecimiento desmesurado y se van poniéndole límites a los cauces y no permite que el agua escurra. O porque no terminamos... se van poniéndole límites a los cauces y no permite que el agua escurra. O porque no terminamos nunca la obra que tenemos que hacer en la costanera para que el río no entre a la ciudad. Digamos, ¿qué obra hay que hacer? Esto necesita una planificación que tienen que hacerlo, tienen que intervenir las universidades públicas, obviamente, tenemos ingenieros hidráulicos muy capaces en la Argentina, y tiene que haber un sinceramiento de decir, señores, esto técnicamente es lo que necesitamos, después discutimos dónde sale el dinero. Marcelo, gracias por su presencia. No, a ustedes. Hasta cualquier momento. Bueno.